Como les decía, en la clase de ayer nos habíamos quedado estudiando la función derivada, ¿verdad? Y bueno, yo les había comentado cómo era que se podía, o sea, cómo se podía generalizar la noción de función de derivada en un punto para la noción de una derivada, o sea, de la derivada como función, ¿verdad? O sea, habíamos visto también, vimos también la ecuación de la recta tangente a la curva de la función en un punto determinado y, bueno, estuvimos haciendo unos cuantos ejercicios, o 2 ejercicios por lo menos, y bueno, yo les había explicado, lo último que habíamos visto era sobre el dominio de la función derivada. Yo les había puesto este ejemplo, precisamente, que vemos acá, donde teníamos una función, en este caso era raíz de x, cuyo dominio era precisamente los números reales positivos más el cero. Y sin embargo, cuando hacíamos la función derivada, ¿verdad?, obteníamos esta otra función que está acá, o sea, 1 sobre 2 raíz de x. Y entonces en este caso se veía que teníamos que excluir al cero, ¿verdad?, del dominio de la función derivada. O sea, veíamos entonces que el dominio de la función derivada era más pequeño que el dominio de la función original f, ¿está bien? Entonces, bueno, es un poco para que se sitúen en lo que estábamos viendo ayer. No sé si tienen alguna pregunta. O sea, básicamente eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, bueno, también les quería poner este otro ejemplo donde tenemos la función seno de x, ¿verdad? Y bueno, en este caso ustedes saben que la función seno de x tiene como dominio todos los números reales, ¿verdad? Cuando queremos calcular su derivada, si usamos la definición, fíjense que lo que tenemos es exactamente es esto. O sea, acuérdense que otra vez la derivada de la función sería el límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h menos f de x, ¿verdad?, dividido por h. En este caso, el seno de, o sea, f de x más h es el seno de x más h. Por eso es que acá aparece seno de x más h menos seno de x dividido por h. Y bueno, para poder calcular este límite, lo que se hace es precisamente aplicar la fórmula del seno de la suma de los dos ángulos, ¿verdad? O sea, tenemos dos ángulos aquí, x y h, y si uno aplica la fórmula, sería seno del primer ángulo, ¿verdad?, por el coseno del segundo ángulo, más, bueno, coseno del segundo ángulo por el seno del primer ángulo. Y bueno, básicamente lo que se hace es sustituir ahí y bueno, después agrupamos convenientemente de esta manera. O sea, tenemos aquí el seno que está multiplicando a coseno de h y aquí tenemos menos seno de x. Así que agrupamos seno de x, todos términos, ¿verdad? Y agrupamos, sacamos factor común, seno de x, nos quedaría coseno de h menos 1. Y bueno, el otro término lo dejamos solo, ¿no? Y de esta manera, entonces, bueno, podemos entonces aplicar los dos límites trigonométricos que nosotros conocemos, que son precisamente el límite de coseno de h menos 1 o 1 menos coseno de h. Recuérdense que en este caso daba lo mismo, porque como el límite es 0, bueno, ustedes pueden, se puede escribir 1 menos coseno de h o coseno de h menos 1 dividido por h, ¿está bien? Y bueno, este claramente sería seno de h sobre h. Yo quiero que noten acá que cuando estamos calculando el límite, aquí lo que estamos haciendo variar a 0 es la h. Por tanto, el seno de x y el coseno de x, en este caso, actúan como si fuesen variables, ¿verdad? Como si fueran constantes, disculpen. ¿Por qué? Porque, bueno, no estamos haciendo el límite en x. O sea, para esta expresión, o sea, en esta expresión que nosotros estamos calculando,
la h es la que se está yendo a 0, por tanto la h es la variable que estamos considerando a la hora de calcular este límite, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, el seno de x, como les decía, y el coseno de x aquí son constantes, y como son constantes pueden salir afuera por el álgebra de límite, ¿está claro? O sea, aquí estoy aplicando el álgebra de límite, pero como les estoy diciendo, estoy considerando que estas dos expresiones, seno de x y coseno de x, son ambas constantes. Por eso es que me queda justo esto. Entonces, bueno, claro, ahora aplico los límites y claramente sabemos que este límite da 0, que este otro da 1, y por tanto al final obtenemos, ¿verdad?, que la derivada de la función seno de x es precisamente coseno de x. ¿Está claro? Puesto que, bueno, quedaría 0 por seno de x, así que aquí todo este término se me haría 0 y aquí me quedaría coseno de x por 1. Por eso es que finalmente me quedaría coseno de x. Y fíjense que en este caso, el dominio de la función derivada, o sea, de la función coseno de x, es el mismo que el dominio de la función seno de x. O sea, en este caso la función y su derivada tienen exactamente el mismo dominio de definición. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es bueno, un ejemplo donde sí tienen el mismo dominio. Fíjense que entonces ahora podemos hacer el ejercicio de calcular la derivada de varias funciones, ¿verdad? No sé cuál quieren hacer, vamos a escoger uno, porque por supuesto que no vamos a hacerlo todo. ¿Cuál quieren hacer? Escojan ustedes. Ya tengo listo acá la pizarrita, o sea, de hecho voy a ir abriendo la... ¿Cuál ejemplo se les ocurre? El 3, profe. El 3, ok. Entonces, espérense, déjenme abrir la pizarra, el programa de la pizarrita que se llama el 3. Entonces vamos a hacer el 3. Y por lo que tengo acá, o sea, sería la raíz de 5x menos 1, ¿verdad? No sé si ya la están viendo. ¿Están viendo ya la pizarrita todavía? No, profe, está el PPT, Ah, o ok. sea, la presentación. Sí, sí. Vamos, entonces, espérate, déjame cambiar. Ya, entonces aquí tengo que compartir una nueva pantalla. Ya, entonces vamos a... o sea, tenemos que f de x es igual a la raíz cuadrada de 5x menos 1. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? A ver, bueno, me voy a ir de aquí un momentico para no estar... O sea, si queremos hacer la derivada, recuérdense que teníamos que hacer ¿qué cosa? Tenemos que hacer el límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0, de, ay, discúlpenme, me fui, de f de x más h, ¿verdad? Menos f de x dividido entre h. Bueno, más o menos. ¿Está bien? ¿Y esto sería igual a cuánto? En este caso, bueno, el límite cuando h tiende a 0, ¿verdad? ¿De quién?
de f de x más h, pero ¿cuánto es f de x más h en este caso? ¿Quién me dicta? ¿Es la raíz cuadrada de quién? De 5, que multiplica a x más h, menos 1, ¿verdad? Menos la raíz de 5x menos 1, bueno, dividido entre h, ¿verdad? ¿Y esto sería igual a cuánto? Sería igual a ver, ¿cuánto da ese límite? Díganme ustedes. Bueno, evidentemente si hago h igual a 0, fíjense que si evalúo directamente ahí h igual a 0, ese límite me da ¿cuánto? Me daría 0 sobre 0, ¿verdad? Bueno, si me da 0 sobre 0, entonces tenemos que, como siempre, transformar, y en este caso, lo que tendríamos que hacer sería racionalizar, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que hacemos, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cómo les va, chicos? ¿Está bien, no? Tenemos que Sí, entonces profe. multiplicar por el conjugado, ¿ya? ¿Verdad? Gracias por decirme eso. Sería 5, o sea, sería 5 por x más h, menos 1, menos la raíz de 5x menos 1, todo esto, ay, discúlpenme. Bueno, las dos cosas están difíciles. Escribir en esta pizarra también es difícil, pero bueno, es un poco más sencillo. Dividido entre h, ¿ok? Entonces ahora tendría que multiplicar por el conjugado. Pero el conjugado aquí sería la raíz de, bueno, ustedes saben, de esto mismo. Miren, no voy a escribir de nuevo. O sí voy a escribir de nuevo, a ver. X más h menos 1 más, claro, esto está dentro de la raíz, 5x menos 1. Todo esto dividido. Bueno, hay que mejorar la raya. Está dividido por eso mismo, ¿está bien? Bueno, por lo mismo. Ya no lo voy a escribir, pero ya ustedes saben que es esto mismo, ¿está bien? Entonces, claro, aquí cuando aplico la diferencia de cuadrado, fíjense que lo que me va a quedar es 5x más h menos 1, ¿verdad? Menos 5x menos 1. Lo único que tenemos que tener cuidado es que este menos va a afectar a toda la expresión dentro de esta raíz cuadrada que está acá, ¿verdad? Así que bueno, vamos a tener que tener cuidado, pero bueno, se ve lo que queda, ¿no? Entonces, bueno, ya no sé si aquí, creo que ayer descubrí, sí, que puedo hacer la pantalla más chiquita y seguir escribiendo aquí mismo. Entonces, bueno, en este caso, lo que me quedaría sería el límite, ¿verdad? Cuando h tiende a 0 de, como les decía, me queda 5 por x más h menos 1 menos, paréntesis, que les decía, 5x menos 1 dividido por h. Bueno, y en este caso, bueno, parece que las
Más o menos ahí me quedó. Entonces h que multiplica, bueno, en este caso tengo que repetir 5 por x más h menos 1, o sea, por lo que multipliqué abajo, recuerden, más la raíz de 5x menos 1, y esto sería lo que me queda. Ahora fíjense que claramente este es 5x, o sea, aquí me queda 5x más 5h, que se me va a cancelar con este menos 5x que está acá, ¿verdad? Y el menos, o sea, el menos 1 que está acá se va a cancelar con el más 1 que me queda aquí, ¿lo ven? O sea, este menos 1 que está aquí se me va a cancelar también con el más 1 que me quedaría acá. Entonces, para no escribir tanto, fíjense que finalmente, ¿qué es lo que me quedaría en el numerador? A ver, díganme ustedes para qué. O sea, en el numerador me quedaría el límite. O sea, me quedaría el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué es lo que me quedaría en el numerador, chicos? ¿Quién me dice? 5h. 5h, exactamente. Es lo único que me queda. Y aquí me quedaría h, bueno, por el paréntesis, pero ya no lo voy a escribir, pero ya saben, ¿no? Esta h se me va a cancelar con esta h y al final me va a quedar nada más que el límite cuando h tiende a 0 de 5 dividido por eso que está ahí, ¿verdad? Que sería, bueno, h por, bueno, ya, 5, no voy a escribir, pero ya ustedes saben que es 5 más, ¿está bien? Y claro, si ahora, voy a hacerlo aún más chiquitico, un poco más. Si ahora calculamos ese límite, ¿cuánto me daría? O tal vez lo escribo para que lo vean. Ok, bueno, vamos a escribir un momentico. Voy a escribirles ahí los paréntesis, voy a escribir la expresión para que puedan calcular el límite más cómodamente, ¿está bien? O sea, aquí sería la raíz de 5x más h menos 1, o sea, todo esto dentro de la raíz, más la raíz de 5x menos 1. O sea, todo esto es lo que nos quedaría en el denominador. Y ahora cuando hago h tender a 0, digo, aquí ya no hay un h, discúlpenme, este h no está aquí. Bueno, miren, para no borrar todo esto voy a tachar simplemente, esa h no está ahí, ¿ya? Recuérdense que ya la habíamos, de hecho, simplificado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me queda? Si ustedes se dan cuenta, me queda 2 veces, ¿verdad? O sea, me va a quedar, cuando h tiende a 0, me va a quedar 2 veces la raíz de 5x menos 1, ¿verdad? De hecho, aquí es un menos también, bueno. No sé si se dieron cuenta que tengo un errorcito ahí, pero bueno, básicamente, ¿qué me queda finalmente? Ya después de calcular el límite. Me queda 5 sobre la raíz, o sea, sobre 2 por la raíz de 5x menos 1. ¿Sí o no? ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la derivada, ¿verdad?, de la función que estábamos calculando es exactamente eso que obtuvimos ahí, o sea, 5 dividido por 2 raíz de 5x menos 1. ¿Está bien? Entonces, bueno, esta sería, chicos, siempre la manera en que ocuparíamos, o sea, se puede ocupar esta definición formal para calcular una derivada. Ahora bien, ¿qué sucede? Bueno, también noten que aquí va a suceder lo mismo. El dominio de esta función, si se dan cuenta, o sea, vamos ya a aprovechar la ocasión para señalar el dominio, ¿verdad? El dominio de f, en este caso, ¿cuál es? Acuérdense que serían todas las x que hacen que esta expresión que está dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Sea mayor o igual a 0, ¿verdad? Así que en este caso serían todas las x mayor o igual que un quinto, ¿está claro?
Así que si lo voy a escribir en notación intervalo, sería 1/5 incluido, o sea, cerrado, más infinito. ¿Está claro? Ahora, sin embargo, si yo escribo, ¿y por qué no me escribo ahora? Bueno, quizá se demora, en fin. Si quiero ahora escribir el dominio de la función f', o sea, el dominio de la derivada de la función, ¿cuál sería el dominio en este caso? Fíjense que en este caso el dominio de f es excluyendo al 1/5, porque cuando x vale 1/5, el denominador de esa función se hace 0 y por tanto no puedo incluirlo, ¿está claro? O sea, bueno, aquí a ver si me dejo escribir. ¿Está claro? Entonces, bueno, otra vez, este es un caso donde el dominio de la derivada, de hecho, esto está mal aquí, es dominio de f', no de f, ¿verdad? El dominio de f' es 1/5, ¿ya? 1/5 más infinito sin incluir el 1/5. O sea, el intervalo es de 1/5 más infinito sin incluir el 1/5, y el dominio de la función original sí es 1/5 más infinito, donde sí incluimos el 1/5. O sea, otra vez, el dominio de la función de derivada es más pequeño, o sea, que el dominio de la función, porque le tuvimos que remover, ¿verdad? Un punto. Pero bueno, lo importante que les quería decir ahora, o sea, lo importante acá es que, bueno, que no vamos a poder, cada vez que nos pidan calcular una derivada, imagínense que tuviéramos que hacer todo este límite y bueno, todo este procedimiento que es un poco largo. Por tanto, bueno, lo que se hizo es encontrar reglas de derivación, o sea, de las funciones principales, o sea, a partir de la definición de la función de derivada se puede obtener, ¿verdad? Se obtiene un listado de derivadas básicas que, bueno, ustedes pueden, de hecho, así es como se hace, porque en un ejercicio es muy largo ponerse a hacer la derivada de cada una de estas funciones, y lo que uno hace es conocer las derivadas de las funciones básicas. Por supuesto, por ejemplo, esta ya la hicimos. Nosotros ahora mismo acabamos de hacer la derivada de la función seno de x, ¿verdad? Y bueno, en realidad, ustedes, usando la definición formal, pueden comprobar todas estas derivadas, ¿verdad? O sea, la única que hicimos fue realmente esta. O sea, que la derivada de la función seno de x era la función coseno de x. Pero de la misma manera se puede ver que la derivada de la función coseno de x es exactamente menos seno de x, ¿ya? Y bueno, con este listado, ¿verdad?, de derivadas, uno entonces puede calcular la derivada de un montón de funciones de una manera más rápida, ¿no? Sin tener que hacer el procedimiento. O sea, uno normalmente calcula esas derivadas una vez nada más, ¿verdad?, para ver cuánto darían, y a partir de ahí que obtiene su listado, ya simplemente usa los resultados sin tener que estar siempre calculando el límite de f de x más h menos f de x dividido por h cuando h tiende a 0. O sea, simplemente ya uno usa estos resultados, y fíjense que un poco para que les comento, o sea, se den cuenta que aquí, por ejemplo, de f de x igual a k, esta es una función constante. O sea, cada vez que yo tenga una función constante, f de x igual a un número cualquiera, entonces la derivada me va a dar 0. O sea, eso otra vez se puede ver muy fácil si ustedes usan la definición, ¿está bien? Si tienen f de x igual a x a un exponente, y fíjense que el exponente puede ser un número real, no tiene por qué ser un número entero, ni racional, ¿verdad? Puede ser un número cualquiera. Entonces se comprueba también que la derivada entonces es igual a, bueno, el exponente baja multiplicando como coeficiente delante de la x, y el exponente de la x ahora es el exponente que tenía antes menos 1, ¿se dan cuenta? Y bueno, eso se puede hacer, ya les digo, para cualquier número real. Si tienen, por ejemplo,
por supuesto, esto es un caso especial, o sea, la función raíz de x es un caso especial de x a la alfa, ¿verdad? Porque al final, raíz cuadrada de x es x a la 1/2, ¿verdad? Pero bueno, digamos que se estudia separada porque como aparece tanto, bueno, si quieren se la aprenden, si quieren no, con aprenderse estas reglas ya están aprendiéndose esta también, ¿verdad? Porque entonces fíjense, si yo pienso que esto es x a la 1/2, la derivada de esto sería 1/2 por x a la 1 menos 1/2, ¿verdad? Digo, a la 1/2 menos 1, disculpen, me lo dije al revés. O sea, 1/2 menos 1. Y claramente me quedaría entonces 1/2 por x a la menos 1/2. Pero fíjense que x a la menos 1/2 es precisamente 1 sobre raíz de x, y por eso es que les queda 1 sobre, o sea, 1 dividido por raíz de x. 2 por raíz de x, ¿está bien? Entonces, bueno, en fin, esto es una regla, les digo, esta, si quieren no se la aprenden, porque aprendiéndose esta, ya tienen esta también. Bueno, la del seno y el coseno son muy sencillas, porque una es la derivada de la otra, y recordar que cuando hacemos la derivada del coseno, hay que ponerle un menos delante al seno, ¿está bien? Como función derivada. Bueno, está la función logaritmo de x, que también tiene logaritmo natural, porque cuando no es el logaritmo natural, no es esta derivada. Entonces tenemos que su derivada es 1 sobre x, es muy sencilla también. Y la función exponencial, cuando tenemos e como base, o sea, e a la x, tiene como derivada la misma función. Y fíjense que esta es una función muy interesante porque bueno, es la única función que cumple esa propiedad, ¿verdad? De que la derivada de ella es ella misma, o sea, la función y su derivada coinciden exactamente. Entonces, bueno, se pueden calcular un montón de derivadas. Yo les voy a, de hecho, subir un listado con las derivadas, con un listado de derivadas más grande que este, porque este, bueno, son apenas 2 o 3 derivadas nada más, pero con este listado de derivadas ustedes pueden ya usar, ¿verdad? El resultado cuando estén calculando derivadas sin tener que demostrarlo por la definición formal usando el límite, ¿verdad? O sea, a no ser que yo les pida que demuestren que una derivada es igual a tal expresión usando la definición formal, si yo les digo calculen la derivada a partir de ahora, ustedes ya se van a olvidar del límite, ¿verdad? Y van a usar directamente ya los resultados que yo les voy a dar en esa tabla de derivadas básicas, o sea, esa lista más grande de derivadas básicas. ¿Está claro? Pero bueno, ya ustedes saben cómo se calculan, ya ustedes saben cuál es el procedimiento que se usa para obtener esas expresiones, y si un día tienen, por supuesto, dudas, ya sabrían cómo verificar un resultado, digamos. Pero otra vez, ya no voy a necesitar que estén siempre calculando límites para poder calcular derivadas. Entonces, bueno, ¿cuál sería el procedimiento? Junto al listado de derivadas básicas que yo les voy a dar, que bueno, va a contener estas derivadas más otras más, y el álgebra de derivadas, entonces ustedes van a poder precisamente, bueno, calcular la derivada de un montón de funciones. Y bueno, aquí es una cosa importante, y es que se puede verificar usando precisamente el álgebra de límites, ¿verdad? Acuérdense que el álgebra de límites les dice que el límite de la suma es igual a la suma de los límites, ¿verdad? Que la resta de los límites también es igual al límite de la resta. Lo mismo para la multiplicación y el cociente, recuerden. Y también, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo el límite de una constante multiplicada por una función? También, bueno, estaba esa propiedad en el álgebra de límites, ¿verdad? Y bueno, en consecuencia, vamos a poder usar esto mismo para las derivadas. Pero fíjense que, o sea, las reglas no salen exactamente igual, o sea, para la suma y la resta sí, y la multiplicación por una constante. O sea, lo que les estoy tratando de comentar es que si yo tengo la suma de dos funciones y estoy haciéndole su derivada, por supuesto que también puedo, o sea, puedo aplicar directamente la propiedad del límite, y me sale entonces que es igual, o sea,
La derivada de la suma es igual a la suma de las derivadas y la derivada de las restas es igual a la resta de las derivadas. Sin embargo, para la multiplicación y el cociente, bueno, en otro curso yo se los hubiera demostrado, pero ahora ya no tenemos tiempo. Yo ahora les voy a pedir que me crean, ¿verdad? Y bueno, si acaso se los puedo subir en un material para que vean cómo es que se deduce. Pero bueno, usando precisamente el álgebra de límites, uno llega a que la derivada del producto de dos funciones es igual a esta regla que ustedes tienen aquí, que fíjense que si se dan cuenta no es directamente la suma de las derivadas, o sea, no es directamente la multiplicación de las derivadas de las funciones, sino que ven que aquí hay una suma. Y bueno, básicamente como uno lee las reglas, siempre es derivada de la primera, ¿verdad? Por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda. O sea, básicamente si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es esto, ¿no? O sea, derivando la primera función, multiplicándola por la segunda función, más otro término donde ahora aparece la primera función multiplicada por la derivada de la segunda función. Entonces, bueno, no está tan difícil de recordar, pero bueno, no es directamente lo mismo que teníamos en el álgebra de límite, ¿verdad? Para el caso del producto. Lo mismo va a pasar con el cociente de dos funciones. Fíjense que vamos a tener entonces que la regla para el cociente, fíjense que vamos a un poco a encontrar la similitud, ¿verdad? Con esta fórmula que tenemos acá para la derivada del producto. Fíjense que tengo la misma expresión, o sea, tengo una expresión donde, bueno, es una expresión racional, tenemos un numerador y un denominador. Pero lo interesante aquí es que el numerador es casi idéntico, ¿verdad? A el numerador, o sea, la expresión que tenía para la derivada del producto. Lo único que la diferencia es ese signo menos, ¿se dan cuenta? O sea, otra vez tengo la derivada de la primera función por la segunda, menos la primera función por la derivada de la segunda, y en este caso la segunda está en el denominador, ¿verdad? Y después entonces tengo que dividir por la segunda, o por la que está en el denominador, al cuadrado, elevado al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, bueno, también aquí hay que hacer la salvedad de que, por supuesto, esa función que está en el cociente bueno, al que le estamos calculando la derivada, evaluada en el punto que estemos haciendo, que estemos calculando el límite, tiene que ser distinto de cero. Y bueno, eso sería todo. Y bueno, claro, por supuesto, como mismo aquí yo se los estoy escribiendo para un punto A determinado del dominio de estas funciones, pues de la misma manera se hace para, si consideramos que A se está moviendo en todos los números reales o en todo el dominio de esas dos funciones, y entonces vamos a tener que las reglas estas mismas las tendríamos para X, ¿se dan cuenta? O sea, para un X que se está moviendo en todo el dominio común de estas funciones. ¿Está claro? No sé si me siguen, ¿me están entendiendo, chicos? ¿Sí? Sí, profe, sí se entiende. Ya, bueno, entonces, claro, es lo que les decía. Vamos a hacer un ejemplo donde ahora vamos a usar el listado de derivadas, ¿verdad? Que, bueno, que les di aquí, que para este ejemplo es suficiente con estas que tenemos acá, y las reglas del álgebra de derivadas, ¿está claro? O sea, las reglas estas de derivación que les acabo de explicar con el álgebra de derivadas, ¿está bien? Entonces, bueno, fíjense, si voy a hacer esta derivada, bueno, lo primero que veo es que tengo que derivar todo esto, ¿verdad? Así que mire, me quedaría ¿cuánto? Me quedaría la derivada de cada una de estas funciones, ¿verdad? O sea, acuérdense que la derivada de la suma y la resta es simplemente resta y suma de las derivadas, así que la derivada de todo esto sería la derivada del primer término menos la derivada del segundo término más la derivada del tercer término. Bueno, eso es lo que escribo acá. Pero aquí también apliqué ya directamente que las constantes, ¿verdad? O sea, la última regla, acuérdense, que dice, bueno, ya,
no se preocupen, está muy lejos ahora. Entonces, bueno, pero acuérdense, la constante sale de la derivada, o sea, la derivada de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función. O sea, básicamente las constantes salen afuera de la derivada, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es que saco el 2 fuera de la derivada y nada más. Entonces, ahora, en el próximo paso, me voy a ocupar de hacer la derivada de x a la 6. Lo mismo pasa con el menos 5 aquí, en este segundo término, ¿verdad? El menos 5 sale afuera y nada más entonces en el próximo paso me ocupo de hacer la derivada de x al cuadrado. Y bueno, en este caso, y esto es una cosa muy importante, que en el último término, fíjense que yo escribí la raíz cúbica de x como x a la 1/3. Recuerden que la regla que yo tengo es con x elevado a un exponente cualquiera, ¿verdad? Y cada vez que yo tenga un radical, una expresión que contiene un radical, siempre voy a tener que simplemente expresarla en forma exponencial para poder calcularle la derivada. O sea, eso es una cosa muy importante que van a tener que hacer siempre que estén calculando derivadas de expresiones radicales. Entonces, bueno, fíjense que ya ahora es muy sencillo. La regla de x a la alfa, o sea, la derivada de x a la alfa que teníamos ahí arriba, decía que era alfa por x a la alfa menos 1, ¿verdad? Fíjense, 6 pasa como coeficiente multiplicando delante de la x y el exponente de la x siempre se le resta 1. Así que me quedaría 6 por x a la 6 menos 1, pero 6 menos 1 es 5, ¿vean? ¿Se dan cuenta? Y bueno, lo mismo entonces sucede aquí con x al cuadrado. O sea, la derivada de x al cuadrado sería 2 por x a la 2 menos 1. Y bueno, que en este caso me daría 2 por x a la 1. Y x a la 1/3 deriva como 1/3. Acuérdense otra vez, el número que tenga en el exponente pasa multiplicando delante de la x como coeficiente. Y entonces al exponente le tengo que restar 1. 1/3 menos 1 me da menos 2/3, ¿verdad? Y bueno, finalmente me queda esta expresión que está aquí, que si ahora la escribo ya, o sea, el último paso sería multiplicar, ¿no? Para que me quede ya completo el cálculo, sería multiplicar esa, o sea, 2 por 6 me da 12, menos 5 por 2 me da menos 10. Y bueno, esta la quise escribir como función, o sea, como una expresión que contuviese radicales, pero si ustedes quieren la pueden dejar así, o sea, a mí no me molesta que lo dejen como 1/3 de x a la menos 2/3, ¿está bien? Como quieran, pero bueno, aquí se los hice para que vieran que si quieren lo pueden dejar expresado de vuelta como una expresión radical y en este caso quedaría así, ¿verdad? O sea, fíjense que el menos, como el exponente tiene un menos, ¿verdad? Esta expresión pasa al denominador y bueno, sería 1 sobre x a la 2/3. Y 1 sobre x a la 2/3 es precisamente la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Está bien? Entonces fíjense que de esta manera nos quitamos el trabajo engorroso de tener que hacer esta derivada usando límites, ¿verdad? O sea, es importante saber cómo se hace, pero a la hora, ya les digo, de trabajar es demasiado largo ponerse a calcular siempre los límites de expresiones que son muy complicadas, ¿verdad? En este caso, esta expresión no es complicada, pero en otros casos sí es mucho más complicada. Y bueno, este procedimiento que yo les doy, o sea, esta técnica de calcular derivadas usando simplemente el álgebra de las derivadas y las reglas de derivación que uno calcule para pequeñas funcioncitas, digamos, para las funciones más comunes que se usan normalmente, pues, bueno, ahorra muchísimo tiempo y trabajo. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora, a menos que yo les diga calcule el límite, por favor, no usen el límite porque se demorarían mucho a la hora de calcular una derivada. ¿Está claro? Eso les queda claro, ¿verdad? Que a partir de ahora ya no necesitan estar calculando límites. Ya saben cómo se hace, ya comprendieron y bueno, en fin, no es necesario entonces ya eh, hacerlo. Entonces, bueno, por ejemplo, miren, la secante de x. O sea, que supongamos que queremos entonces calcular la derivada de la secante de x. Fíjense que, no sé si ustedes recuerdan que la secante de x era 1 sobre coseno de x, ¿verdad? Y ahora yo podría, por supuesto, usar el límite otra vez, pero
no quiero usar el límite, queremos usar las reglas de derivación, o sea, la álgebra de derivadas y las derivadas que conozco, ¿verdad? Ya conozco la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno. A partir de esas dos derivadas, chicos, usando el álgebra de derivadas, podemos calcular el álgebra, o sea, la derivada de todas las funciones trigonométricas que restan, o sea, la derivada de la función tangente, cotangente, secante y cosecante. O sea, aquí a modo de ejemplo yo les pongo la de la secante, por ejemplo. Ya si yo tengo que la secante de x es 1 sobre coseno de x, fíjense que aplicando el álgebra de derivadas, la regla que tenemos para el cociente de dos funciones, o sea, la derivada del cociente de dos funciones, recuérdense que como era, o sea, era derivada de f, ¿verdad? A ver, supongamos que tenemos aquí, no la voy a llamar f, porque para que no se confundan que en realidad f es toda la función. Pero bueno, digamos que esta es le voy a decir esta es la primera función y esta es la segunda, ¿ya? Sin nombrarla como con letras, pero ya. Sería derivada de la primera, miren, por la segunda función, coseno de x, menos, recuerden que había un menos en el caso del cociente, primera función, aquí, primera función, multiplicado por la derivada de la segunda función. ¿Ven? Aquí está. O sea, dividido todo esto por el cuadrado de la segunda función. O sea, la que está en el denominador. ¿Está claro? Y fíjense que, bueno, aquí, ya después que aplico la regla de derivación, es muy sencillo porque sencillamente ya aplico que la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Y que la derivada del coseno de x es menos seno de x, ¿ya? Por tanto, todo este término se me va a hacer 0, me va a quedar seno de x positivo en el numerador, como se ve aquí, ¿verdad? Se me va a quedar seno de x dividido por coseno cuadrado de x. Y bueno, en el siguiente paso, por supuesto, lo que voy a tratar es de expresar eso en función de otras funciones trigonométricas, ¿verdad? De manera que me quede más fácil de recordar. Pero bueno, como ustedes quieran, o sea, pero en este caso es muy cómodo, es muy conveniente, ¿verdad? De expresar esta expresión que está acá como seno dividido por coseno de x por 1 dividido por coseno de x. Fíjense que esta es la tangente de x y esta es la secante de x. Entonces, bueno, la derivada, básicamente lo que nos va a quedar es que la derivada de la secante de x, ¿verdad? Es igual a la tangente de x por la secante de x. ¿Está claro? Entonces, bueno, díganme cómo les va. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Sí? Aquí no hay que sacar dominio. Claro, sí, hay que sacar dominio, pero si yo no se los pido, aquí me escapé, o sea, no lo hice, pero sí, en realidad podríamos sacar el dominio. Ahora, de manera general, si yo no te lo pido, te puedes escapar, ¿ya? Pero bueno, básicamente, si te das cuenta, tienes que, claro, ¿cuál es el dominio de la secante de x? O sea, podemos hacerlo. El dominio de la secante de x sería ¿cuál? Acuérdense, son todas las x que no se anulan, que no anulan el coseno de x, ¿verdad? O sea, son las x para las cuales no se anula el coseno de x. ¿Cuáles x son esas? Bueno, no lo recuerdan, pero acuérdense que el coseno de x se anula en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, ¿se acuerdan? O sea, el dominio de la función secante de x sería, bueno, a ver, vamos a, no quiero escribir, puedo regresar a la pizarrita si quieren, pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un momentico. O sea, vamos a hacer el ejercicio porque igual es útil, ¿está bien? Entonces, bueno, tengo que abrir una nueva página. O sea, fíjense que en este caso,
sea, si tenemos que, o sea, se sabe que, que f de x igual a secante de x, tiene como dominio, ¿verdad? Dominio de la función es sencillamente las x, lo voy a escribir en notación conjunto porque es más sencillo, donde x es distinto de, a ver, vamos a... X es distinto de ¿cuánto? De 2k más 1 dividido por 2. A ver, 2k más 1 dividido por 2. Discúlpeme, pi, está mal la cabeza. Por pi, ¿verdad? O sea, está claro. Donde k, por supuesto, es un número entero. O sea, k es cualquier número entero. Ya, este sería el dominio de la función. Y si tenemos entonces que f de x derivada, o sea, que la derivada de f de x es tangente por secante, fíjense que ahora tenemos que eliminar también los puntos donde aparte de, o sea, los puntos que hacen cero también, la tangente de x, o sea, el coseno de x, discúlpenme. Acuérdense que al final tangente de x es seno de x dividido por coseno de x. Pero si se dan cuenta, tenemos el mismo denominador en ambos casos. No sé si me entienden. Esto de aquí, o sea, este de aquí va a ser igual a seno de x dividido por coseno de x. Y lo que les quiero decir es que ambas funciones tienen el mismo denominador, por tanto, son los números, son los mismos puntos los que tengo que excluir del dominio. No sé por qué hizo eso. Son los mismos puntos los que tengo que excluir del dominio de la función, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, les queda exactamente el mismo dominio. Porque en ambos casos lo que tengo es esto, o sea, tengo coseno de x en el denominador de ambas funciones tangente y secante. Entonces, bueno, el dominio de f, en este caso, de la derivada, no sé por qué me está conspirando contra mí O sea, básicamente lo que les estoy diciendo es que el dominio en este caso de la función derivada es exactamente igual al dominio de f. ¿Está claro? O sea, sería exactamente el mismo dominio. ¿Está bien? Así que bueno, en este caso, bueno, no es tan interesante porque es exactamente el mismo dominio. Ahora, fíjense, cuando yo no les diga nada, o sea, cuando yo no les diga que calculen el dominio de la función, bueno, pues yo no les voy a pedir que, o sea, no es necesario que me calculen el dominio. ¿Está bien? O sea, siempre vamos a asumir que cuando estamos escribiendo la derivada de una función, la estamos escribiendo, ¿verdad? En el dominio en el que es posible precisamente calcular esa derivada. ¿Está claro? O sea, sería genial que siempre me pudieras escribir el dominio de la función, es lo que les quiero decir, pero bueno, menos que yo no se los pida, quizás ustedes pueden obviarlo, ¿está bien? O sea, cuando yo no les diga explícitamente calculen el dominio de la función, ustedes van a asumir que esa derivada está calculada en el dominio en el que ella tiene. O sea, si quieren me pueden escribir en su dominio y se acabó, pero sin especificarme cuál es el dominio de la función. ¿Está bien? Así que de alguna manera quedan liberados. Entonces, chicos, bueno, básicamente eso sería lo que veríamos hoy, ¿verdad? Fíjense que me estoy quedando así. Esto se bloqueó un momento. Bueno,
Yo les decía, aquí practiquen, por ejemplo, este ejercicio, donde, bueno, aquí dice obtenga la derivada de las siguientes funciones. Fíjense que aquí, en este ejercicio de acá, tienen que aplicar, en el primero, tendrían que aplicar el álgebra, o sea, tienen que aplicar el álgebra de derivadas en los 3 ejercicios, y en el primero tendrían que aplicar la regla que corresponde a la derivada del producto, ¿verdad? Acuérdense que la derivada del producto tiene una regla que acabamos de ver. En la segunda tendrían que aplicar las reglas de la derivada de el cociente, ¿verdad? Porque tiene el cociente de esta expresión y de esta. Y en la tercera, si se dan cuenta, van a tener que aplicar la regla del producto, pero 2 veces, porque primero tienen que escoger, agrupar, bueno, 2 de las funciones en una sola, ¿verdad? Pero, bueno, después cuando vayan a calcular el producto, o sea, la derivada del producto que les quedó, o sea, las 2 funciones que le quedaron multiplicadas, van a volver a tener que aplicar la regla del producto. Lo que podemos hacer es que la clase que viene podemos empezar haciendo este ejercicio antes de movernos hacia la próxima, o sea, hacia lo próximo que viene acá en la materia, pero un poco para que ustedes vean cómo es que se aplica en este caso 2 veces la regla del producto, que bueno, puede ser un poquito más complejo y bueno, lo revisamos entonces juntos, ¿está bien? Entonces, bueno, ya la clase terminó, discúlpenme que entré tan tarde y bueno, nos vemos entonces el viernes, ¿está bien? No, profe, nos vemos. ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo bien entonces? ¿Sí? Sí, profe. Ya, bueno, entonces chao, váyanse. Chao, que esté bien. Chao, que seguro tienen clase, está bien.